Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a seguir con los contenidos que, como sabéis, son recurrentes entre los contenidos del canal, con los contenidos de psicometría. Nos quedamos en el anterior vídeo en la exposición de unas orientaciones didácticas, vamos a denominarlas así, en relación a los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica. Habíamos hablado, pues, de una serie de cuestiones introductorias y ya como contenido específico de este vídeo nos adentraremos en los test, escalas, cuestionarios e inventarios. Vamos a establecer una distinción necesaria. En la literatura científica, los instrumentos utilizados para medir variables psicológicas han recibido distintas denominaciones. Así tenemos test, escalas, cuestionarios, inventarios, etc. Y no siempre ha quedado claro el porqué de esta distinción. Es cierto que no siempre es posible diferenciar estos términos, puesto que se han utilizado indistintamente, sobre todo algunos. Pero vamos a tratar de clarificarlos, o por lo menos clarificar el sentido que van a tener dentro de esta serie de vídeos de psicometría. En general, se ha utilizado el término test como un término general para referirnos a cualquier instrumento de medición psicológica. Es el término sin duda más utilizado, pero sobre todo se utiliza para hacer referencia a los instrumentos de medición de variables de tipo cognitivo. Aptitudes, con P, conocimientos, rendimiento, habilidades, etc., en los que las respuestas de los sujetos a cada uno de los elementos que los forman son correctas o incorrectas, y la puntuación total en el test viene dada por la suma de todas las respuestas correctas obtenidas, bien suma directa o ponderada, dando lugar a una escala jerárquica o acumulativa. Por lo tanto, recapitulando, test, término general, para cualquier instrumento de medición psicológica, pero sobre todo utilizado para referirnos a instrumentos de medición de variables de tipo cognitivo. En ellas, las respuestas de los sujetos a cada uno de los elementos que los forman son correctas o incorrectas. La puntuación total en el test viene dada por la suma de todas las respuestas correctas obtenidas.
Recordamos, suma directa o bien suma ponderada. Escala jerárquica o acumulativa. El término escala se suele utilizar para hacer referencia a los instrumentos elaborados para medir variables no cognitivas, actitudes con C en esta ocasión, intereses, preferencias, opiniones, y se caracterizan porque los sujetos han de responder eligiendo sobre una escala de categorías graduada y ordenada aquella categoría que mejor represente su posición respecto a aquello que se está midiendo. No hay respuestas correctas o incorrectas y la puntuación total de los sujetos en la escala será la suma de las puntuaciones asignadas a las categorías elegidas por los sujetos. Aquí, insistimos, en las escalas no hay respuestas correctas o incorrectas. Los sujetos han de responder eligiendo sobre una escala de categorías graduada y ordenada aquella categoría que mejor represente su posición respecto a aquello que se está midiendo. Variables no cognitivas, actitudes, intereses, preferencias, opiniones, como ya dijimos. Los cuestionarios suelen estar formados a menudo por una serie de ítems o elementos que no están necesariamente relacionados unos con otros, cuyas opciones de respuesta no están ordenadas ni graduadas, que pueden ser puntuados e interpretados individualmente y en los que tampoco hay respuestas correctas o incorrectas, como ocurría en las escalas. Las opciones de respuesta en los cuestionarios no están ordenadas ni graduadas. Y los ítems o elementos que los conforman pueden ser puntuados e interpretados individualmente. Las preguntas que incluyen pueden ser muy variadas con el fin de obtener una mayor información acerca del sujeto o sujetos y de su entorno. Edad, profesión, nivel de ingresos, nivel de estudios, opiniones acerca del problema que se quiere evaluar, etc. Son el instrumento generalmente utilizado cuando se quiere llevar a cabo una investigación mediante encuestas. El término inventario, por último, suele estar vinculado a los instrumentos elaborados para medir variables de personalidad. Las respuestas de los sujetos a los ítems no son correctas o incorrectas. Lo único que demuestran es la conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los ítems. Por lo tanto, solamente hay respuestas correctas o incorrectas en los test propiamente dichos, no así en las escalas, en los cuestionarios ni en los inventarios. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la capital de España es, y nos dan tres opciones, París, Londres y Madrid. Otro ejemplo, debería estar prohibido fumar en todos los restaurantes y nos dan 5 opciones completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Tercer ejemplo, ¿qué parte de la asignatura de psicometría le resulta más fácil de estudiar?
y nos dan 4 opciones: fiabilidad, validez, análisis de elementos, la construcción de test. Cuarto ejemplo: a menudo me siento como si los demás me ignoraran. Nos dan la opción de verdadero o falso. El problema de mucha gente es que no toma las cosas en serio. Verdadero o falso: creo que me gustaría trabajar en unos grandes almacenes. Verdadero o falso. El primer ejemplo representa una pregunta típica de lo que denominamos un test de conocimientos. El sujeto ha de elegir la respuesta correcta entre las distintas alternativas que se le ofrecen. El segundo ejemplo podría ser una pregunta típica de una escala que midiera la actitud ante el tabaquismo. Para cada elemento se ofrece una escala de respuesta graduada, en este caso del 1 al 5, de manera que la opción elegida por los sujetos refleje su posición personal ante el enunciado del ítem. No hay, recordamos, respuestas correctas o incorrectas. El tercer ejemplo sería una pregunta típica de un cuestionario. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente el sujeto deberá elegir la alternativa que refleje su opinión. Pero a diferencia de las alternativas presentadas en las escalas, en las que el sujeto debía elegir entre una serie de categorías ordenadas en función del grado de acuerdo con respecto al enunciado del ítem, en los cuestionarios las distintas opciones no guardan ninguna relación de orden entre sí, de manera que es indiferente su orden de presentación. Finalmente, los enunciados incluidos en el ejemplo cuarto podrían ser típicos de un inventario de personalidad. Como se puede observar, no hay respuestas correctas o incorrectas, tampoco aquí. Los sujetos deben leer cada uno de los enunciados y responder si es verdadero o habitualmente verdadero, o falso o habitualmente falso para ellos. Es decir, su acuerdo o no con los distintos enunciados, aunque en los inventarios de personalidad, al no haber respuestas correctas o incorrectas, se suelen utilizar otras etiquetas lingüísticas. Por lo tanto, primer ejemplo, pregunta típica de un test de conocimientos. El sujeto ha de elegir la respuesta correcta. Segundo ejemplo, pregunta típica de una escala que midiera la actitud ante el tabaquismo. Para cada elemento se ofrece una escala de respuesta graduada, en nuestro caso del 1 al 5. La opción elegida refleja la posición personal del sujeto ante el enunciado. Tampoco aquí había respuestas correctas o incorrectas. Tercer ejemplo, pregunta típica de un cuestionario. No hay respuestas correctas o incorrectas. El sujeto deberá elegir simplemente la alternativa que refleje su opinión. En estos casos, en los cuestionarios, las distintas opciones no guardan ninguna relación de orden entre sí. Es indiferente su orden de presentación, por tanto. En el ejemplo cuarto, ejemplos típicos de un inventario de personalidad.
Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas. El sujeto debe responder si es verdadero o habitualmente verdadero, falso o habitualmente falso. Para él, lo que se afirma en el enunciado. Como decimos, se suelen utilizar otras etiquetas lingüísticas en los inventarios de personalidad al no haber respuestas correctas o incorrectas. En resumen, el término test suele reservarse en general para todos aquellos instrumentos de medición utilizados en el ámbito cognitivo. Esto es, para aquellos instrumentos construidos para medir aptitudes con P, conocimientos, rendimiento, habilidades. Cuando se quieren medir variables que no pertenecen al ámbito cognitivo, sino al afectivo u oréctico, personalidad, actitudes, intereses, opiniones, se utilizan las escalas, los cuestionarios y los inventarios. Cuando no estamos en el ámbito cognitivo, estamos en el afectivo u oréctico. En este último, como decimos, escalas, cuestionarios e inventarios para personalidad, actitudes, intereses, opiniones. Las escalas muestran el enunciado del elemento junto a una serie de alternativas de respuesta categorizadas de forma ordenada. Escalas de categorías o escalas de clasificación, así llamadas, de manera que el sujeto pueda mostrar su posición respecto a lo que se muestra en el enunciado, eligiendo la categoría con la que se sienta más identificado. Los cuestionarios suelen estar formados por elementos cuyas alternativas de respuesta no forman categorías ordenadas. Listados. Este es el término utilizado en los cuestionarios para las alternativas de respuesta. Cada alternativa es independiente de las demás. En este caso, la tarea del sujeto consiste en elegir la alternativa o alternativas que prefiera o las que, en su opinión, reflejen mejor aquello que se está valorando. Y los inventarios, por último, se suelen reducir a una serie de enunciados ante los que los sujetos han de responder en función de su grado de acuerdo o desacuerdo. Los inventarios de personalidad son paradigmáticos aquí. A lo largo de esta serie de vídeos sobre psicometría se va a utilizar la palabra test para hablar en términos generales de todos los instrumentos de medición psicológica, ya que es el término más amplio y aceptado internacionalmente, y utilizaremos los otros términos cuando se haga referencia expresa a un determinado tipo de instrumentos de medición. Recordamos, pues, a modo de recapitulación, que en los cuestionarios las preguntas pueden ser muy variadas con el fin de obtener una mayor información acerca del sujeto y de su entorno. Y son el instrumento generalmente utilizado en investigaciones mediante encuestas.
Inventario, este término suele estar vinculado a instrumentos elaborados para medir variables de personalidad. Importante recordarlo. Tampoco aquí recordamos las respuestas de los sujetos son correctas o incorrectas. Las respuestas a los ítems solo demuestran la conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los ítems. Recordemos el ejemplo, la capital de España es, y nos daban las opciones de París, Londres o Madrid, siendo la correcta Madrid. Estamos ante un test de conocimientos. Recordamos igualmente el segundo ejemplo, debería estar prohibido fumar en todos los restaurantes. Nos daban una serie de alternativas de respuesta graduadas y ordenadas desde el completamente de acuerdo al completamente en desacuerdo. Recordamos, escala de respuesta graduada, en este caso del 1 al 5. El sujeto ha de elegir la categoría con la que se sienta más identificado. Recordamos en las escalas una serie de alternativas de respuesta categorizadas de forma ordenada. El tercer ejemplo, el que hacía referencia a qué parte de la asignatura de psicometría le resulta más fácil de estudiar, nos ofrecía 4 alternativas de respuesta. Era un ejemplo, como decimos, era una pregunta típica de cuestionario. Tampoco hay respuestas o incorrectas en los cuestionarios. El sujeto simplemente debe elegir la alternativa que refleje su opinión. En los cuestionarios, las distintas opciones no guardan ninguna relación de orden entre sí. Es indiferente, por tanto, su orden de presentación. Por último, teníamos 3 ejemplos, 3 ítems que admitían verdadero o falso, ser señalados como verdaderos o falsos. Y recordamos que estos enunciados eran típicos o podrían ser típicos de un inventario de personalidad. No había respuestas correctas o incorrectas, tampoco en este caso. Los sujetos o el sujeto debía leer cada uno de los enunciados y responder si era verdadero o habitualmente verdadero o falso o habitualmente falso. Para él, lo afirmado en cada uno de los enunciados. Aunque recordemos, huíamos de la clasificación verdadero o falso al no haber respuestas correctas o incorrectas, utilizándose otras etiquetas lingüísticas para los inventarios. Como decíamos, el primer ejemplo representaba una pregunta típica de lo que denominamos un test de conocimientos. El ejemplo de la capital de España es París, Londres o Madrid. O se sabe o no se sabe. Y solamente hay una opción correcta. Lógicamente, la capital de España es la que es el sujeto.
había de elegir la respuesta correcta entre las 3 alternativas ofrecidas. El segundo ejemplo era una pregunta típica de una escala sobre actitud ante el tabaquismo. Se ofrecía una escala de respuesta graduada del 1 al 5. Para cada elemento de esta escala que pretende medir la actitud ante el tabaquismo. Recordemos, la opción elegida por los sujetos reflejaría su posición personal ante el enunciado del ítem. No hay respuestas correctas o incorrectas. En el tercer ejemplo, teníamos una pregunta típica de cuestionario. Tampoco había respuestas correctas o incorrectas. El sujeto deberá elegir la alternativa que refleje su opinión. Pero encontrábamos una diferencia importante, notable, esencial, respecto de las alternativas presentadas en las escalas. Recordemos que en las escalas el sujeto debía elegir entre una serie de categorías ordenadas. En función del grado de acuerdo con respecto al enunciado del ítem. Por el contrario, en los cuestionarios las distintas opciones no guardan ninguna relación de orden entre sí, siendo indiferente su orden de presentación. Los enunciados del cuarto ejemplo eran típicos de un inventario, o podrían pertenecer a un inventario de personalidad. Tampoco aquí podíamos observar respuestas correctas o incorrectas. El sujeto debía leer cada uno de los enunciados y responder si era o si es verdadero o falso, o habitualmente verdadero o habitualmente falso. Para él, lo afirmado en el enunciado. Al no haber, reiteramos, respuestas correctas o incorrectas en los inventarios de personalidad, se suelen utilizar etiquetas lingüísticas diferentes al verdadero o falso. Se trata, como decíamos, de manifestar acuerdo o desacuerdo con los distintos enunciados. En relación a uno mismo, claro está. Una vez más, recordamos, porque esto es básico para seguir avanzando sobre seguro, sobre cimientos sólidos. El término test suele reservarse, en general, para todos aquellos instrumentos de medición utilizados en el ámbito cognitivo.
para aquellos instrumentos construidos para medir aptitudes con P de Pamplona, conocimientos, rendimiento, habilidades. ¿Cuándo salimos del ámbito cognitivo y queremos medir variables que no pertenecen a tal ámbito, sino al afectivo u oréctico, personalidad, actitudes, intereses, opiniones? Se utilizan escalas, cuestionarios o inventarios. Las escalas muestran un enunciado en cada uno de sus elementos junto a una serie de alternativas de respuesta, categorizadas de forma ordenada. Esto es esencial. Así las denominamos escalas de categorías o escalas de clasificación. El sujeto puede mostrar su posición respecto a lo que se muestra en el enunciado, eligiendo la categoría con la que se siente más identificado. Los cuestionarios suelen estar formados, como ya hemos dicho en varias ocasiones, por elementos cuyas alternativas de respuesta no forman categorías ordenadas. Por eso hablamos de listados en este caso. Cada alternativa es independiente de las demás. La tarea del sujeto consiste en elegir la alternativa o alternativas que prefiera, o las que, en su opinión, reflejen mejor aquello que se está valorando. Por último, los inventarios se suelen reducir a una serie de enunciados ante los que el sujeto o sujetos han de responder en función de su grado de acuerdo o desacuerdo. A lo largo de esta serie de vídeos, repetimos una vez más, se va a utilizar la palabra test para hablar en términos generales de todos los instrumentos de medición psicológica. Se trata del término más amplio y aceptado internacionalmente. Los otros términos serán utilizados cuando se haga referencia expresa a un determinado tipo de instrumentos de medición. Hablemos ya en el tramo final de este vídeo del proceso de construcción de un test. Se trata de un proceso laborioso que requiere, como paso previo al proceso de construcción propiamente dicho, que tengamos muy claro qué se quiere medir con él, a quién va a ir dirigido y para qué se va a utilizar. El conocimiento del objetivo del test es el paso previo que va a condicionar las siguientes etapas de la construcción. Recogemos en este y en los próximos vídeos de forma esquemática las distintas etapas que hay que ir cubriendo desde el momento en que el investigador se plantea la tarea de construir un test
hasta el momento de la aplicación piloto de la prueba desarrollada, recogiendo todos aquellos aspectos a los que hay que dar respuesta. No incluiremos las etapas correspondientes a la evaluación de las características psicométricas de la prueba. Ni a las de la aplicación del test definitivo, ya que estas cuestiones se analizarán en otra serie de vídeos más allá de esta serie dedicada específicamente a la psicometría. De manera que el esquema de las etapas a cubrir para la construcción de una prueba piloto sería el siguiente. Primera etapa, determinar la finalidad del test. En esta etapa hay que tomar las siguientes decisiones. ¿Qué se va a medir? ¿A quién se va a medir? ¿Y para qué se va a medir? Le sigue la etapa de la especificación de las características del test. Las decisiones a tomar son las siguientes en esta etapa. ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Qué tipo de ítems se van a incluir? ¿Cuántos ítems? Y las características psicométricas de los mismos. Seguimos con la etapa de la redacción de los ítems. En ella tendremos que elegir entre ítems de elección e ítems de construcción. Seguimos con la etapa de revisión crítica de los ítems por un grupo de expertos. Aquí habrá que decidir acerca de qué ítems van a seleccionarse. Etapa de confección de la prueba piloto. Habiendo de decidir en la misma sobre las instrucciones de administración, sobre el formato de presentación y sobre el formato de registro de las respuestas. Seguimos con la etapa de aplicación de la prueba piloto. Aquí decidiremos sobre si la aplicación es individual o colectiva, sobre si se hace con papel y lápiz o de manera informatizada, o si utilizamos el correo, la entrevista personal, la vía telefónica, etc. ¿Cómo aplicamos la prueba? La siguiente etapa es la corrección de la prueba piloto y asignación de puntuaciones a los sujetos. Habrá que decidir dependiendo de si los test están formados por ítems de elección o si están formados por ítems de construcción. Unos u otros nos llevarán a corregir de una o de otra manera y asignar las puntuaciones
con uno u otro criterio. Hablemos de la finalidad del test y con esto sí terminaremos el vídeo de hoy. Y es que como paso previo a la construcción de un test es necesario tener muy claro cuál va a ser su objetivo. Es decir, qué es lo que se quiere medir, a quién se quiere medir y para qué se quiere medir. Supongamos que los profesores de psicometría queremos construir un test, un examen de psicometría para evaluar los puntos fuertes y débiles del conjunto del alumnado respecto al programa de la asignatura y poder incluir de esta manera en una página web algunas recomendaciones que les permitan superar las dificultades encontradas durante el estudio. Ya tendríamos el objetivo del test. ¿Qué se quiere medir? Los conocimientos de psicometría, está claro, ¿verdad? ¿A quién se quiere medir? Al alumnado, alumnos y alumnas. ¿Para qué? Para detectar puntos fuertes y débiles en los alumnos respecto al programa de psicometría. La primera pregunta hace referencia a la variable objeto de estudio, aquella que se quiere medir. La segunda a la población a la que va dirigido y la tercera al uso o utilidad que se va a dar al test. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Un grupo de psicólogos, especialistas en modificación de conducta, encargan a un grupo de psicómetras la construcción de un test que permita medir el nivel de estrés que producen los exámenes de acceso a la universidad con el fin de buscar algún sistema que permita reducirlo o al menos controlarlo. La variable a medir sería el estrés. La población objeto de estudio estaría formada por todos los alumnos y alumnas que realizan el examen de acceso a la universidad. El objetivo sería buscar algún sistema para reducir el nivel de estrés o al menos controlarlo. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Consideramos que ya es una duración notable y extender la duración más allá de los 40, casi 45 minutos que dura ya el vídeo me parece excesivo. Mi experiencia sí me lo dicta. Bueno, si os ha gustado el vídeo, si lo consideráis valioso desde algún punto de vista, por útil o interesante, pues os ruego le deis me gusta y así recibo el oportuno feedback, ¿no? Que me ayuda en el trabajo, en el canal, en mi amigo Freud. Si sois asiduos al canal y todavía no os habéis suscrito, pues la verdad no sé a qué esperáis. Si sois nuevos, recién llegados a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo y decidir si os unís a la gran familia en la que se está convirtiendo la audiencia de mi amigo Freud. Me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso. Tengo la esperanza de reencontrarme con todos y todas en un próximo vídeo que llegará muy pronto.
Os recuerdo que mi amigo Freud, que también es el vuestro, como bien sabéis, desde que comenzáramos esta andadura, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso con este proyecto que lleva su nombre. La audiencia crece y no me canso de felicitarme y de agradeceros por ello. Y como creo que ya no me queda nada más, os reitero un saludo afectuoso de despedida y os recuerdo que mi amigo Freud nació a mediados de agosto del año recién concluido, 2022, con espíritu altruista, con ánimo divulgador, con la intención de convertirse en fuente de inspiración, de aprendizaje, de estímulo, en referencia, apoyo siquiera fuera modesto, para las personas que atravesaran alguna dificultad vital. Siempre os recuerdo, y tampoco me canso de ello, que las dificultades vitales, las adversidades en la vida, la mejor manera de afrontarlas es sin dramatismos y con una actitud positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Como una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal. Las dificultades van a llegar y además no una sola vez a lo largo de nuestras vidas. La vida no es una fiesta, aunque algunos se empeñen en creérselo. Hay momentos de felicidad, pero están salpicados inevitablemente por momentos de dificultad. Lo mejor que podemos hacer con estos momentos de dificultad es aprender de ellos para fortalecernos y poder responder mejor a los momentos de dificultad que vuelvan a aparecer en nuestra vida en el futuro. Siendo así más eficaces, desplegando respuestas emocionales y conductuales, pues eso, más efectivas para superar los problemas. Bueno, que me enrollo. Ya me conocéis y yo mejor que nadie. Un saludo muy afectuoso. Hasta muy pronto. Hasta el próximo vídeo. Chao, amigos.